Hoy voy a tocar el tema que más incomoda, irrita y desestabiliza a nuestros hermanos separados. Es el punto exacto donde la teología protestante tiene que hacer acrobacias lingüísticas desesperadas para negar lo evidente. Si eres evangélico, bautista o pentecostal, seguramente te han enseñado desde niño una interpretación muy específica y torcida de Mateo capítulo 16. Te han dicho, cuando Jesús dijo, tú eres Pedro, usó la palabra griega Petros, piedra pequeña, pero cuando dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, usó Petra, roca grande, refiriéndose a sí mismo o a la fe de Pedro, pero nunca a Pedro. Te han dicho que las llaves del reino son solo una metáfora bonita para predicar el Evangelio y que Pedro no tenía ninguna autoridad especial. Básicamente te han dicho que Jesús le cambió el nombre a Simón por diversión, sin darle ningún oficio real. Pero ¿y si te dijera que esa explicación es gramaticalmente incorrecta, históricamente ignorante y teológicamente suicida? Hoy voy a mostrarte la llave maestra del Antiguo Testamento que abre el significado del papado, Isaías capítulo 22. Y no solo eso, vamos a hablar de la cátedra de Moisés de Mateo 23, un concepto que tu pastor ignora porque le obliga a aceptar que Dios establece autoridades visibles que deben ser obedecidas incluso si los líderes son pecadores. No quiero que creas nada solo porque lo digo yo. En la descripción de este video te dejé una lista corta de fuentes en español y enlaces al texto griego interlineal, para que vayas, leas y veas quién está torciendo la gramática. Si eres protestante, te reto a revisar cada una y luego venir a decirme en los comentarios por qué Jesús nombró a un mayordomo con llaves si pretendía crear una democracia espiritual. Entre el segundo 8 y el 12 quiero pedirte algo. Si ya viste cómo los críticos de la Iglesia ignoran el contexto judío de las palabras de Jesús para atacar al Papa, comparte este video ahora mismo. Te hago dos preguntas directas. Protestante, si no hay Papa, ¿quién es tu autoridad final? ¿Tú mismo interpretando la Biblia? Y tú, católico, ¿estás listo para explicarle a tu amigo evangélico qué es el albayit y por qué la Iglesia no es una democracia? Vamos a descubrir la verdad documentada ahora mismo. Empecemos desmontando el mito lingüístico más famoso, Petros versus Petra. El argumento protestante dice, Petros es piedra chica, Petra es roca grande. Por tanto, Jesús contrasta a Pedro con la roca, Cristo. Este argumento es falso y te explico por qué en 3 puntos. 1. Jesús hablaba arameo, no griego, en su vida diaria. En Juan 1:42, Jesús le dice, tú serás llamado Cefas. Cefas, Kefa en arameo, significa simplemente roca. En arameo no hay distinción de género ni de tamaño. Jesús dijo, tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Identidad total. Si Jesús hubiera querido hacer una distinción, habría usado palabras diferentes en arameo, pero no lo hizo. Mateo escribió en griego. En griego, la palabra para roca Petra es femenina. No puedes llamar a un hombre Petra, roca femenina, igual que en español no llamarías a un hombre Roberta. Mateo tuvo que masculinizar el nombre a Petros. El cambio es gramatical, no teológico. Si Jesús quisiera haber dicho piedra pequeña para humillar a Pedro o distinguirlo, habría usado la palabra griega lithos, pero no lo hizo. Usó la misma raíz. Incluso Martín Lutero y Juan Calvino, los padres de la Reforma, admitieron en sus comentarios bíblicos que la roca en ese pasaje se refiere a Pedro. Tus propios fundadores te contradicen. Ahora vayamos a la carne del asunto, lo que realmente cambia el juego, las llaves del reino. En Mateo 16:19, Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Para un judío del siglo I después de Cristo, esta frase no era nueva. Era una cita directa de Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22. En ese pasaje, Dios está destituyendo a un mayordomo corrupto llamado Sebna y poniendo en su lugar a Eliakim, hijo de Hilcías. Escucha lo que dice Isaías 22, 21 y 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Te suena familiar? Es casi la misma frase de Jesús. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. ¿Qué era la llave de la casa de David? No era una llave física de una puerta trasera, era el símbolo del oficio del mayordomo real o primer ministro, en hebreo albayit. El rey de Israel, dinastía davídica, tenía un gabinete de ministros, pero había uno que estaba por encima de todos, el que tenía las llaves. Cuando el rey salía, el mayordomo gobernaba en su nombre, era el vicario del rey.
Y aquí viene el golpe de gracia para la teología protestante. El puesto de mayordomo en Isaías 22 no era para una sola persona eterna, era un oficio con sucesión. Sebna tenía las llaves, fue destituido, y Eliakim recibió las llaves. Las llaves se pasan, es un cargo dinástico. Jesús es el nuevo rey David, él restaura el reino. Y como todo rey davídico, necesita un primer ministro. En Mateo 16, Jesús nombra a Pedro como su primer ministro, le entrega las llaves. Esto significa tres cosas que el protestantismo niega. 1. Primacía. Pedro tiene una autoridad que los otros 11 no tienen, solo él recibe las llaves en singular. 2. Jurisdicción. Atar y desatar en lenguaje rabínico significa autoridad para definir doctrina y disciplina, qué es legal y qué no. 3. Sucesión. Si Jesús estableció un reino eterno y el reino necesita un mayordomo, como en Isaías, el oficio de Pedro no puede morir con Pedro. Las llaves se tienen que pasar. Si Pedro muere y nadie recibe las llaves, la iglesia se queda acéfala, sin autoridad visible, y las puertas del infierno prevalecerían al disolverse la unidad. Protestante, piénsalo. Si rechazas el papado, estás diciendo que Jesús estableció un reino menos organizado que el reino de David terrenal. Estás diciendo que Jesús dejó a su iglesia en la anarquía, y el fruto de tu posición lo vemos hoy. 30.000 denominaciones protestantes que no se ponen de acuerdo ni en el bautismo. Eso pasa cuando tiras las llaves al mar. Pero hablemos de otro argumento brutal, la cátedra de Moisés. En Mateo 23, versículos 2 y 3, Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Esto es impresionante. Jesús reconoce que existe una cátedra, silla de autoridad, instituida por Dios para interpretar la ley de Moisés. Y Jesús manda obedecer esa autoridad oficial incluso cuando los que se sientan en ella, los fariseos, son hipócritas y pecadores. La autoridad reside en el oficio, no en la impecabilidad de la persona. Si en el antiguo pacto existía una cátedra de Moisés con autoridad divina, ¿cuánto más en el nuevo pacto? La cátedra de Pedro es el cumplimiento y la elevación de la cátedra de Moisés. El protestante dice, yo no sigo al Papa porque ha habido papas malos. Jesús te responde, haced lo que os digan, aunque no hagáis conforme a sus obras. La santidad personal no anula la autoridad del oficio. Si rechazas la autoridad porque el líder es pecador, eres un donatista, una herejía antigua, no un cristiano bíblico. Y si crees que la historia apoya el protestantismo, mira el caso de San Clemente de Roma. Año 96 después de Cristo. El apóstol Juan todavía está vivo en Éfeso, mucho más cerca de Corinto que Roma. En la iglesia de Corinto hay una rebelión y destituyen a los presbíteros. ¿A quién apelan los corintios? ¿A Juan, el apóstol amado que vive al lado? Apelan al obispo de Roma, Clemente, el tercer sucesor de Pedro. Y Clemente les escribe una carta, que leímos en el video anterior, donde les manda obedecer y restituir a los pastores, diciendo que si no obedecen, se involucran en no pequeño pecado. ¿Por qué el obispo de Roma da órdenes a una iglesia en Grecia mientras un apóstol vive? Porque Roma tiene las llaves. Clemente sabía que tenía la autoridad de Pedro para poner orden en la casa de Dios. La historia del siglo I es católica, papal y jerárquica. Si rechazas el papado tienes un problema grave, el papa de la autodefinición. Al final alguien tiene que interpretar la Biblia. Si no hay un papa en Roma designado por Cristo, entonces tú eres tu propio papa. Tú decides qué significa el versículo, tú decides qué iglesia es la correcta, tú decides qué es pecado y qué no. El protestantismo no eliminó al Papa, lo multiplicó por millones. Cada creyente con una Biblia se convierte en la autoridad final. Y eso es exactamente lo contrario a un solo rebaño y un solo pastor. Es la dispersión de las ovejas. Jesús dijo en Juan 21:15, apacienta mis corderos. Le dio el trabajo a Pedro. No te lo dio a ti para que fundaras tu propia iglesia en el garaje. La realidad es ineludible. Jesús no improvisó. Jesús actuó como el rey de Israel restaurando su gabinete real. Usó la imagen de Isaías 22 para establecer un oficio de autoridad, legislación y unidad. Estableció una roca visible para que su iglesia no fuera arrastrada por vientos de doctrina. Negar el papado es negar la estructura bíblica del reino de Dios. Si crees que me equivoqué, corrígeme en los comentarios, pero con Biblia completa. Explícame qué significan las llaves de Isaías 22 si no es sucesión y autoridad.
Explícame por qué Jesús manda obedecer la cátedra de Moisés, pero tú no quieres obedecer la cátedra de Pedro. Si no puedes, pregúntate por qué sigues una tradición humana de rebelión que lleva 500 años dividiendo el cuerpo de Cristo. Hablar directamente al católico. Si eres católico, ama al Papa, no por su personalidad, sino por su oficio. Él es el Eliakim del nuevo pacto. Él tiene las llaves para que tú tengas certeza de fe y no dependas de tu propia opinión. Usa este video y las fuentes de la descripción como tu caja de herramientas. Y si ves comentarios protestantes diciendo que el Papa es la bestia, responde con caridad, pero con firmeza, citando Isaías 22, Mateo 16 y la historia de Clemente. Antes de decir que miento, baja a la descripción, abre cada enlace católico y no católico, léelos en español y luego ven a los comentarios y dime, con calma, quién está engañando a quién. No cierres YouTube. Salta ahora al video donde desmontamos el siguiente gran mito sobre ¿es bíblica la confesión con un sacerdote? Está al final de este video y en la descripción. Si no lo ves, seguirás creyendo que solo debes confesarte con Dios, contradiciendo el mandato de Jesús en Juan 20.